Creo, hermanos, que en las recientes enseñanzas que hemos estado teniendo, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado muy clara la falsedad de ese pseudoevangelio de la prosperidad. ¿No es así? Hemos visto con gran claridad cómo los dictados y las presuposiciones, así como las expectativas de ese pseudoevangelio de la prosperidad, hermanos, no tienen nada que ver con las enseñanzas de la Escritura. Ahora, el creyente ciertamente está llamado a vivir la paz que Cristo da. ¿Sí? Y esta paz la habrá de vivir en medio del rechazo del mundo y aún en medio del rechazo aún de su propia familia. Pero la promesa allí es que en medio de todo esto habrá paz. Y espero, hermanos, que las palabras anteriores de nuestro Señor Jesucristo no nos hayan desalentado hasta hoy, porque nuestro Señor Jesucristo aún tiene una palabra más para fortalecer nuestro carácter en ese sentido. Acompáñenme a leerla en Mateo capítulo 10, versículo 38. Mateo capítulo 10, versículo 38. Nuestro Señor no ha acabado de advertirnos para bien de nuestras almas y para forjar el carácter en nosotros. Dice Mateo capítulo 10, versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hasta allí. Nuestro Señor Jesucristo ahora está concluyendo, hermanos, una serie de advertencias a sus discípulos, las que hemos venido viendo a lo largo de estos domingos. Y ahora está cerrando ya su discurso y lo hace con una profecía sobre su propia muerte y un llamado a sus discípulos. Decimos que está cerrando el Señor su discurso porque estamos ya en los últimos versículos de este capítulo y ya nos ha hablado mucho sobre la persecución que los creyentes habrán de tener. Y para cerrar esto nos da una profecía sobre su misma muerte, pues hasta ahora, hermanos, no nos había hablado de su muerte. Y junto con ello también nos hace un llamado. Miren, hermanos, que con estas palabras nuestro Señor Jesucristo de entrada está anunciando su muerte en la cruz desde ahora. Desde ahora ya nos está diciendo que Él llevaría cargando su cruz hasta su muerte. Pues miren cómo dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hasta ahora, hermanos, nuestro Señor no ha anunciado abierta y claramente su muerte. Sus discípulos aún siguen pensando tal vez que Él permanecerá, no lo sabemos. Pero es aquí donde el Señor por primera vez les dice: el que no toma su cruz y me sigue. Ahí nuestro Señor les está diciendo: yo voy a ir también, yo tendré una cruz y ustedes irán detrás de mí. Así que, como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo aquí nos está describiendo una escena. Pues cuando Él dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Será que el Señor está diciendo: yo iré caminando como si nada y ustedes tienen que ir detrás de mí con una cruz? Es claro, hermanos, que nuestro Señor es nuestro ejemplo de todo. Nuestro Señor es nuestro máximo ejemplo, por lo que de entrada debemos inferir que Él va con su cruz y nosotros detrás de Él.
Él va delante nuestro cargando su cruz y nos llama a imitarle e ir tras Él. Él nos llama a que vayamos tras Él en medio de las burlas. Él nos dice: toma tu cruz y ven tras de mí, aún en medio de los gritos, de los reproches, de los escupitajos y de las calumnias que nuestro Señor seguramente sufrió mientras iba hacia el Gólgota. Mas, para que podamos entender mejor, hermanos, esta figura, vamos a ver los elementos de esta figura en detalle. Pues, como ya hemos dicho, la figura consiste en nuestro Señor Jesucristo andando delante nuestro con su cruz y llamándonos a nosotros que vayamos tras Él, que vayamos en pos de Él también con nuestra cruz. ¿Qué significa entonces que nosotros vayamos tras Él cargando también una cruz? Bueno, veamos los elementos de esta figura, hermanos, para que podamos tener una mejor idea de qué nos está queriendo decir el Señor. En primer lugar, veamos la cruz. La cruz, hermanos, es el símbolo del cristianismo por excelencia. Y aunque se haya procurado popularizar el famoso pez o la paloma o algún otro símbolo, ninguno ha resultado tan representativo de la fe cristiana como la cruz. Pues el pez, hermanos, no representa en este caso la obra de Cristo. La paloma de igual manera no lo hace, como la cruz en la que Cristo, nuestro Salvador, entregó su vida para darnos vida a nosotros. La cruz es en ese sentido, como ya hemos visto, el centro de toda la historia. La cruz es el punto cumbre de toda la historia. La historia desde el Génesis se va desarrollando de su vida hasta llegar al Calvario, a la cruz. Y de allí va en descenso hasta el día en que nuestro Señor vuelva por segunda vez. Así que la cruz ciertamente, hermanos, es lo que mejor representa la fe cristiana, pues es el centro y el corazón de la obra de Cristo. ¿Cómo eran las cruces, hermanos? ¿Cómo será qué forma tenía esa cruz? Pues muchos han debatido cómo era en realidad esa cruz. Algunos han dicho que la cruz era como una forma de X, de allí la tradición de la famosa cruz de San Andrés, o conocida como la de San Andrés, ya que la tradición dice que supuestamente este personaje murió crucificado, pero en una cruz en forma de X. Otros han dicho, no, es que la cruz tenía forma de T. Y algunas representaciones, no sé si alguna de ustedes ha visto que se representa la cruz como una T y Cristo mismo crucificado en ella. Y otros, como los testigos de Jehová, de entrada han dicho que ni siquiera era cruz, que nada más era un vil madero así recto y a la persona se le clavaba con las manos así hacia arriba. Pero ¿cómo era entonces la cruz, hermanos? Bueno, la Biblia y la historia apuntan de manera casi convincente a la figura que se conoce como la cruz latina o la cruz de daga. ¿Cuál es la cruz latina? Es esa que está pues como una daga, ¿sí? ¿Por qué pensamos que la historia y la Biblia apuntan hacia esa forma? Bueno, porque Mateo 27:37 nos dice que pusieron un letrero sobre la cabeza de nuestro Señor que tenía una inscripción.
El hecho de que hubiera habido un letrero sobre su cabeza también nos apunta a que seguramente había algo más hacia arriba de su cabeza en donde podía ser puesto ese letrero. ¿Me explico? Cosa que en la cruz de forma de X no hubiera podido ser posible, y en la de forma de T habría sido un poco más complicado de colocar. Así que lo más probable, hermanos, y también debido a las evidencias históricas, es que la cruz de nuestro Señor fue una que tenía forma de daga, o la cruz conocida como la cruz latina, la que conocemos hoy en día más popular. Ahora, en cuanto a su peso, en las dimensiones más modestas y en una de las maderas más livianas que podían ser fabricadas estas cruces, hermanos, la cruz debería exceder fácilmente los 76.5 kilogramos. Pues en la densidad de la madera de pino y en la longitud que debía tener cada uno de los maderos, entonces estamos hablando de que esa cruz debiera pesar al menos unos 76.5 kilogramos en su estado más liviano, válgame la expresión. Lo que nos habla pues de la dificultad de poder ponerla sobre el hombro y arrastrarla. ¿Se imaginan, hermanos? Que hubiera sido un travesaño de algunos 3 metros, pues tiene que enterrarse al menos 1 metro en la tierra, y tiene que medir al menos unos 2 metros, pues saben ustedes que la distancia de nuestros dedos de una mano a otra, las manos extendidas, es prácticamente nuestra misma estatura, la distancia de nuestra estatura. Así que ese otro travesaño debía haber medido tal vez por allí cerca de los 2 metros. Así que, hermanos, imaginen poder ustedes levantar un madero de ese tamaño. Y digo que lo imaginen porque nuestro Señor Jesucristo nos expresa en nuestro texto que también hay una cruz para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo en nuestro texto que también nosotros tenemos que cargar una cruz. Nos está diciendo que entre todas las cruces que hay allí, también hay una cruz que tiene nuestro nombre escrito en ella, y que somos llamados a tomarla, levantarla, cargarla, yendo en pos de Él. Y esta cruz también es pesada, hermanos. Seguro no como la del Señor, pero es pesada también. Lo que nos apunta, pues, de manera figurada, al peso de las dificultades de llevar la cruz que el Señor nos ha mandado. Es decir, es evidente, hermanos, que cuando el Señor nos dice, toma tu cruz, no es que nosotros vamos a fabricar un modelo de manera física y una de madera y entonces lo tomemos y empecemos a caminar. No, hermanos, es evidente que la cruz nuestra se lleva en el corazón. Es evidente que la cruz que el Señor nuestro Dios nos dijo que habríamos de tomar es una figura, es una cruz que se lleva todos los días. Ahora, ¿para qué se usaba esta cruz? Bueno, la cruz por sí misma es un instrumento de flagelo y de muerte. La cruz por sí misma es un instrumento de flagelo y de muerte, hermanos, e incluso algunos lo han catalogado dentro de los elementos o los instrumentos de tortura. Es el instrumento que causa la muerte más agónica, larga y
vergonzosa de los que se usaban en el Imperio Romano. Ya que la cruz, pues, fue el lugar y el medio de los sufrimientos terrenales de nuestro Salvador, la cruz entonces que nosotros hemos de tomar representa e incluye los sufrimientos del creyente por la causa de Cristo y la práctica de la verdadera religión. Voy a repetir eso, hermanos, porque es fundamental para nuestra comprensión de lo que será nuestra cruz o lo que es nuestra cruz, ya que la cruz fue el lugar y el medio de los sufrimientos terrenales de nuestro Salvador. La cruz que nosotros hemos de tomar, hermanos, entonces representa e incluye todos los sufrimientos del creyente por causa de Cristo y por causa de la práctica de la verdadera religión. Desde ahora entonces, y como nos ha venido diciendo el Señor, el creyente entonces va a sufrir. El creyente va a pasar por dificultades, aflicciones y sufrimientos. Si ustedes se han dado cuenta, esto ya nos lo viene diciendo de tiempo atrás. Versículos atrás nos está diciendo: van a padecer, seréis aborrecidos de todos, y los enemigos serán los de la propia casa, y los van a aborrecer y los van a llevar ante los concilios, y en las sinagogas los azotarán, y seréis aborrecidos de todos. Y nos está hablando del aborrecimiento, del sufrimiento, del sufrimiento, del sufrimiento, del sufrimiento, del sufrimiento, y termina diciéndonos: y el que no toma ese sufrimiento como si fuese su cruz y me sigue y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En otras palabras, el que no está dispuesto a llevar todos los sufrimientos, las burlas, las angustias, las tribulaciones por causa de mí y de la práctica de la verdadera religión, no es digno de mí. Vamos a ver un poco más sobre eso, pero tengamos en cuenta entonces, hermanos, que el peso de nuestra propia cruz se identifica en la crudeza u hostilidad del trato que recibimos por causa de Cristo y de la práctica de la verdadera religión. En otras palabras, ¿recibe usted crudeza y hostilidad por Cristo? Bueno, alguno dirá: bueno, pues nadie me causa problemas diciéndome: te estoy causando estos problemas por causa de tu Cristo. No, hermanos, yo creo que difícilmente vamos a encontrar a alguien que nos diga: te estoy haciendo la vida imposible porque eres cristiano. No, esto no será así. Por esa razón, hermanos, aclaramos que esto se sufre a causa de la práctica también, o de la práctica en sí de la verdadera religión. Esto es, hermanos, que si al estar ustedes obedeciendo lo que la palabra del Señor enseña, reciben hostilidad, maltrato y rudeza, debemos reconocer que ese es el peso de la cruz que el Señor nos ha llamado a cargar por Él. ¿Sí me explico? No vamos a esperar que la gente nos diga: te estoy causando esto por tu Cristo. No, hermanos, no. Pero si en la obediencia nuestra a los mandamientos de Dios somos maltratados, se nos hacen injusticias o somos perseguidos, burlados, rechazados o relegados, debemos saber
ahí está la cruz pesando sobre el hombro del creyente. El peso de nuestra propia cruz se siente también en la lluvia de ataques, burlas y calumnias que recibimos por causa de Cristo y su servicio y por causa de la práctica de la verdadera religión. Es decir, en este mundo, según abierto, en este mundo tolerante, entre comillas, si usted le dice, no, yo creo en Cristo, va a decir, yo creo en Mahoma, está bien, cada quien. Y por lo general eso podrá tal vez no causarle grandes dificultades. Pero usted obedezca lo que Cristo dice. Usted obedezca los mandamientos de Dios. Y rehúsese a desobedecer la palabra de Dios. Y entonces van a venir los problemas. Rehúsese a hacer tranza, rehúsese a ser mentiroso, rehúsese a hacer mal las cosas. Y ahora sí vendrán los ataques, las calumnias, las degradaciones y las burlas. ¿Sí me están siguiendo? Ahí es donde el Señor dice, van a sufrir. Vean esto como la cruz que ustedes tienen que tomar e venir en pos de mí. Pues el peso de nuestra propia cruz se va a poder saborear en la amargura de los pesares y despojos que vivamos por causa de Cristo. De los pesares y despojos que suframos por el servicio del Señor o la práctica de la verdadera religión. Porque vamos a estar en conflictos, tal vez incluso legales, comerciales, económicos con el mundo. Y nosotros, en la obediencia de la palabra del Señor, no vamos a actuar con ventaja, no vamos a actuar con mentira, no vamos a actuar como lo hace el mundo, aún a costa de la pérdida de nuestros bienes o de nuestros beneficios o de nuestras ganancias. Eso es ser cristiano. Eso es obedecer, hermanos, la palabra de Dios. Que el creyente no va a torcer su brazo a la presión del mundo, a hacer tranza. El creyente no va a ceder a la tentación de engañar al otro, de aprovecharse del otro para su beneficio o para no perder sus intereses o sus ganancias. Y cuando al hacer esto, al obrar con justicia, con rectitud, hermanos, perdemos nuestros beneficios, nuestros bienes o nuestras ganancias, el Señor dice, cada uno tome su cruz y sígame. Este es el peso de nuestra propia cruz, que se experimenta también en el dolor de las aflicciones y padecimientos que recibimos por causa de Cristo, de su servicio y de la obediencia de sus mandamientos. Tendemos a pensar, hermanos, que sufrir por la causa de Cristo es que impongan leyes que vayan en contra abiertamente del cristianismo y que, no sé, pongan una ley en nuestro país, se prohíbe ser cristiano,
y entonces vamos a empezar a sufrir por la causa de Cristo. No, hermanos, eso no es así. Eso solo es una idea de aquellas películas que vieron cuando no conocían al Señor, de esas películas del rapto y cuánta cosa veían allá. No, hermanos. Sufrir por la causa del Señor es que por obedecer a la palabra de Dios o por no desobedecer los mandamientos de Dios, yo termino sufriendo pérdida, termino sufriendo ataques, termino sufriendo injusticias. Eso, hermanos, es ser atribulado por causa del Señor. Y eso es llevar también la cruz de nuestro Señor. En ese sentido nos dice el ministro puritano David Clarkson, la cruz incluye pérdida y daño, las más grandes pérdidas así como las menores, la pérdida de todas las cosas externas, así como la pérdida de alguna. Eso incluye la cruz, hermanos, pérdida y daño. El Señor nos está advirtiendo ahora: ¿quieres ser mi discípulo? Habrá pérdida y daño. Vas a tener grandes pérdidas o tal vez pocas. Tal vez vas a perderlo todo o solo alguna parte por obedecer mis mandamientos, por seguirme a mí. Tal vez, y no solo se está hablando de cosas o posesiones materiales, pues en el contexto nos acaba de hablar aún hasta de nuestra familia. Vas a perder a tu propia familia, a todos o tal vez solo a algunos. Pero si no olvidamos que todos nuestros sufrimientos y pérdidas son para gloria de nuestro Señor y para honrar nuestra profesión de fe en Él y para moldear nuestro carácter hasta que se parezca al de Cristo, entonces el dolor y el desánimo han de atenuarse importantemente. Esto es que no sufrimos estas cosas en vano, hermanos. No sufrimos estas pérdidas en vano. En primer lugar, si lo sufrimos es para la gloria del Señor. Pues si vivimos es para la gloria del Señor, y si morimos también. Y si sufrimos es para la gloria del Señor. Y en segundo lugar, para honrar nuestra profesión de fe. Los que tienen su vista puesta en la eternidad y los que están aguardando las cosas eternas, hermanos, se gozarán como el apóstol les dice también a otros de nuestros hermanos: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué? ¿Porque tenían puesta la vista en las cosas de esta tierra? No, porque decían: pues quítamelo todo, yo voy al cielo. ¿Me explico? Pero en segundo lugar, hermanos, noten que en la figura de nuestro Señor, esta cruz, es necesario tomarla. Está demostrado que los sentenciados a la crucifixión eran obligados a llevar su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. Y esto es un hecho comprobado, hermanos, en muchas fuentes. Aquellos que habían sido sentenciados a la crucifixión eran obligados a llevar su propia cruz hasta el lugar de su crucifixión. Pero en nuestro caso, nosotros no somos obligados a llevarla en contra de nuestra voluntad, hermanos, sino que es el ejemplo y el amor de Cristo lo que nos compele a tomarla voluntariamente. Ningún cristiano llevará la cruz
obligadamente. Ningún cristiano tomará la cruz refunfuñando e irá pataleando con su cruz detrás de Cristo. No, eso no es así. El ejemplo de nuestro Salvador y el amor por Él nos llevará a tomar esta cruz voluntariamente. Así que, hermanos, esto nos está diciendo que nosotros vamos a tomar, fíjense lo que el Señor está diciendo. Si ya vimos que la cruz representa todas las aflicciones y pérdidas, el Señor nos está diciendo que nosotros voluntariamente vamos a tomar esas aflicciones y pérdidas y las vamos a cargar en nuestro camino en pos de Él. Y esto es voluntario. El Señor obviamente no nos va a obligar. Pero el que no está listo para sufrir por causa de Cristo no puede ser su discípulo, dice Lucas 14:27 en el pasaje paralelo. Lucas dice que el que no toma su cruz y viene en pos de mí, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. El que no está listo para sufrir por causa de Cristo, por la obediencia a sus mandamientos, no puede ser discípulo de Cristo. El que no está dispuesto a padecer por la causa de Cristo no puede ser su discípulo. El que no está dispuesto a sufrir pérdidas, daños, burlas, calumnias, persecución, ataques por causa de Cristo y la obediencia de su palabra, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Por eso el creyente está dispuesto a tomar esas aflicciones que son representadas por la cruz. Pero no debemos pensar entonces que los padecimientos por Cristo son únicamente torturas, inquisiciones o martirios, como les decía. No debemos pensar que el único momento en el que vamos a ser requeridos de sufrir por Cristo será cuando otra vez traigan todos los instrumentos de tortura y nos empiezan a torturar a todos. No, hermanos, porque muchos cristianos a lo largo de la historia no sufrieron ese tipo de aflicciones. Y entonces significa que ellos no llevaban su cruz tras Cristo. No, claro que la llevaban, solo que no siempre es en este tipo o en esta forma de aflicciones. Llevar pues la cruz, tomar la cruz de manera voluntaria, es estar dispuesto a perder las amistades nuestras por la causa de Cristo y la obediencia de sus mandamientos. Tomar voluntariamente la cruz de Cristo es estar dispuesto a perder nuestros familiares, la estima y el aprecio de nuestros familiares por obedecer a los mandamientos de Dios. Estar dispuesto voluntariamente a tomar la cruz de Cristo es estar dispuesto a perder el empleo por causa de Cristo y de la obediencia de sus mandamientos. Ahora sí ya se está tornando más complicado, ¿no es así? Y qué irónico, cuántos que se dicen cristianos dicen estar dispuestos a perder la vida por Cristo, pero no están dispuestos a perder su empleo por obedecer la palabra de Dios. Prefieren desobedecer la palabra de Dios para fin de no perder su empleo. ¿Están siguiendo? Tomar esa cruz voluntariamente es estar dispuesto a perder las posesiones terrenales. Es estar dispuesto a ser burlados, a ser estafados, a ser acusados.
es estar dispuesto a ser injuriados, azotados y hasta llevados a la cárcel o perder nuestra libertad e incluso morir por su causa. Pero, como ya vimos y nos decía el puritano, es tanto la más pequeña como la más grande. No es solo las grandes, como perder la vida o la libertad por la causa del Señor, sino también las más pequeñas. El empleo, las amistades, o aún los familiares. Usted y yo no podemos ser sus discípulos bajo cualquier otros términos que nosotros pongamos, que no sea tomar nuestra cruz e ir tras de Él. No hay varias opciones de cristianismo para que uno pueda decir, bueno, yo voy a ser cristiano, pero yo solo tomo media cruz. O yo quiero ser cristiano, pero yo no quiero llevar la cruz, yo quiero ir caminando detrás del Señor y ser cristiano de todas formas. No, eso no se puede. El Señor dice, el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. No podemos ser sus discípulos bajo nuestros propios términos. O somos discípulos en los términos de Cristo tomando nuestra cruz, o no somos discípulos. Usted no puede caminar detrás de Él sin llevar una cruz a cuestas. O será simplemente un mero espectador de la fe cristiana. No puede ir caminando detrás del Señor sin una cruz a cuestas. Porque entonces eso nos está diciendo que usted es más bien un espectador y no un cristiano. Y hermanos, por último noten en la figura de nuestro Señor que en tercer lugar el Señor nos ha dicho, toma tu cruz y ahora sigue en pos de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. El que pretende andar, dice el Señor, en pos de mí sin su cruz, ha hecho una profesión indigna de mí. Es decir, no es digno de mí. El que pretende andar sin cruz, es decir, el que pretende seguir al Señor sin tener que pasar por dificultades, sin tener que pasar por aflicciones, sin perder amistades o familiares, sin perder aún posesiones materiales, ha hecho una profesión indigna, una baja profesión de seguir al Señor. Ha hecho una profesión en sus propios términos. Y dice, bueno, yo sigo al Señor mientras me vaya bien. Yo sigo al Señor mientras todo vaya viento en popa. Yo sigo al Señor mientras las cosas se vean bien para mí. Pero en el momento en el que las cosas empiecen a ponerse dificultosas, yo ya no estoy dispuesto a seguir obedeciendo al Señor. Yo ya no estoy dispuesto a seguir haciendo lo que Él me mandó. Hemos de tomar nuestra cruz en el pretorio de nuestros comienzos en el Señor y salir de la ciudad de los deleites de este mundo cargando con ella. Y un poco más hasta llegar a nuestro propio Gólgota, hermanos. Pues la cruz se tiene que tomar desde el principio de nuestro caminar con el Señor. Y desde el principio nosotros vamos a notar que es necesario tomar esa cruz. Porque desde el principio vamos a comenzar a ser perseguidos. Desde el principio vamos a comenzar a ser acusados, vamos a empezar a ser burlados, vamos a empezar a ser señalados. Desde el principio vamos a ser atacados
por seguir a Cristo. No es que los creyentes del principio no tienen que llevar cruz hasta que tengan la suficiente fuerza y entonces ya más adelantito, ahora sí agarren la cruz. No. La cruz se debe de tomar y se toma desde el principio, pues desde el principio comienzan a venir las dificultades y las aflicciones, las persecuciones por seguir y obedecer al Señor. Desde el mismo inicio. Y a veces tienden a ser las más dificultosas, pues nunca hemos cargado una cruz. Y empezar a levantarla la primera vez suele ser difícil. Pero hemos de seguir cargando con ella hasta que, como nuestro Señor, salgamos de la ciudad. Salgamos de la ciudad de los deleites de este mundo, cargando nuestra cruz por encima de ello, hasta llegar a nuestro propio Gólgota. Porque, hermanos, el solo hecho de que haya una cruz fabricada ya significa muerte. La cruz no se fabricaba para adornar, ni se fabricaba para tenerlas allí para luego que se ocupe. La cruz se fabricaba cuando había alguien a quien crucificar. Y el hecho de que ya había una cruz con su nombre ya significaba que iba a morir. Pues, hermanos, el dolor de la cruz no está en el caminar únicamente con ella, sino en el que ya desde que la traigo porque voy a morir en ella. ¿Me explico? Todos los que iban cargando pues con su cruz ya iban, vamos a decirlo así, prácticamente muertos. No podían escapar. Iban cargando pues el instrumento en el que entregarían sus vidas. Ir en pos de Cristo es andar detrás de sus pisadas entonces y seguirlo a pesar de la carga. Es seguir a pesar de la aflicción, es seguir a pesar del cansancio, es seguir a pesar del desánimo hasta llegar a nuestro propio Gólgota. Y no olviden que la palabra Gólgota significa lugar de la calavera y que la calavera, hermanos, es un símbolo de muerte. ¿Cómo nos llamaríamos cristianos si no vamos en pos de Él, imitándole a Él, con una cruz como Él? Porque solo hay dos tipos de personas en esa vía dolorosa hacia el Gólgota: los que llevan su cruz y los espectadores. ¿De cuáles es usted? Pues los cristianos también en eso nos parecemos a Cristo, en que como Él llevamos una cruz hacia nuestra propia muerte. Por eso los cristianos son llamados cristianos, porque se parecen a Cristo, porque lo imitan a Él. Recuerden a estos dos discípulos decir al Señor que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Están dispuestos a beber del vaso que yo he de beber? ¿Están dispuestos a ser bautizados del bautismo que yo seré bautizado? Y ellos dicen, podemos. Dice el Señor, no saben lo que ustedes están pidiendo. ¿A qué se refería el Señor con el vaso y con el bautismo? A su muerte en la cruz, a sus aflicciones rumbo al Calvario.
y a su propia muerte en la cruz. También en eso nos parecemos a Cristo, en que como Él llevamos a cuestas la cruz de nuestro propio sacrificio. También en eso nos parecemos a Cristo, en que como Él llevamos a cuestas la leña de nuestro propio sacrificio. Miren a Isaac, que lleva cargando la leña en la que será sacrificado. Y va subiendo el monte, cargando la leña en la que será quemado como un holocausto. Y esa es la figura, hermanos, de Cristo mismo y del cristiano. Vamos cargando la madera a cuestas, la leña en la que ofrendaremos nuestra vida. Así que llevar la cruz de Cristo es negarnos a nosotros mismos. Llevar la cruz de Cristo es aceptar el sufrimiento sabiendo que el gran día de gozo eterno está al final del camino. Es aceptar, hermanos, el sufrimiento, sabiendo que el gran día del gozo eterno está al final del camino. No es que vamos a ir festejando de aquí al final del camino. No, dice el Señor, iremos con una cruz a cuestas hasta el final del camino. ¿Estaremos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle para bien o para mal? ¿O quién de ustedes dirá, pues es que a mí nunca me dijeron que iba a ser para mal, que solo iba a ser para bien? Bueno, ese es un falso evangelio. Pero ¿estaremos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle solo para bien y no para mal? ¿Estaremos dispuestos a comprometernos con nuestro Señor Jesucristo solo en las buenas y no en las malas? ¿Estaremos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle solo para salud? Y cuando no haya salud, entonces ya ahí se acabó el compromiso y se acabó nuestro pacto. ¿O le seguiremos en la salud y en la enfermedad? ¿Estaremos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle para vergüenza y reproche? ¿O solo para gozo y prosperidad? ¿Estamos dispuestos a entrarle a la vergüenza y al reproche por Cristo? ¿Por la obediencia de su palabra y sus mandamientos? ¿O mejor desobedecemos para no ser reprochados? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a seguirle con nuestra cruz para dificultad y para heridas? Hermanos, este es el compromiso del cristiano. Este es el matrimonio que la iglesia tiene con Cristo. En la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas, en la pobreza o en la riqueza, para bien o para mal. Debemos decir también, hermanos, que los cristianos siempre están
aunque no siempre están en condición de sufrimiento, por lo general están llevando su cruz. Siempre están dispuestos a llevarla, o cuando les sea requerido por Cristo. Ellos están dispuestos a perderlo todo en cualquier momento o sufrirlo todo antes que negar alguna verdad de Cristo o a Cristo mismo. Dice el ministro puritano David Clarkson: la vara de los malvados no siempre reposa sobre ellos, sobre los cristianos. Aunque una gran parte de su viaje a través de este mundo sea tormentoso y tempestuoso, aún ahora y entonces ellos tendrán calma y serenidad y tiempos alegres. Esto es verdad. Y aún así, la cruz debe ser llevada diariamente. Y eso es una realidad, hermanos. La cruz ha de ser llevada diariamente y estaremos dispuestos a llevarla, aunque no siempre el Señor nos requerirá llevarla. Es decir, no siempre se nos requerirá el sufrimiento cada día. Estaremos dispuestos a Él, pero no siempre nos será requerido. El cristiano lleva su cruz todos los días y en medio de todo tiene paz. El cristiano ha tomado su cruz y va en pos de Cristo todos los días, y a pesar de esa cruz tiene gozo. El cristiano ha tomado la cruz de Cristo y allí debajo del pesado madero puede descansar en Cristo. El cristiano, aún cerca de su Gólgota, alberga la más inmensa esperanza en su corazón: ver a su amado Salvador y glorificarle por la eternidad. Cuán gloriosa paradoja, hermanos, cuán gloriosa paradoja de la fe cristiana. Llevar nuestra cruz, nuestro sufrimiento, estar dispuestos a todo ello, abrazarlos y tener paz. Sufrirlos y tener gozo. Estar debajo del pesado madero y aún descansar en Cristo. Qué gloriosa paradoja de la vida cristiana. El Señor nos conceda, hermanos, vivir a la luz de eso. Oremos al Señor.